Kaiso, bueno, lo primero de decir que este seguramente sea el último vídeo que haga hasta que vuelva de Perú, básicamente porque no tengo tiempo ni para grabar ni para editar. Y hoy quiero hablar de un tema que a mí personalmente me enfada bastante y seguramente se note en la forma en la que hable y con la que me exprese. ¿Y cuál es ese tema? El bullying. Vale, lo primero, sobre este tema sé un poco porque mi trabajo de fin de carrera se basó sobre el bullying, entonces bueno, sé un poquito sobre este tema. Y una cosa que a mí no me gusta nada y leo cada vez más es cuando utilizan el término de acoso escolar. Para mí ese término está mal dicho y voy a explicar por qué. Y yo cuando le decía, mi tutora del TFG de utilizar ese término, yo le decía que no lo utilices porque ¿qué pasa? Que en los centros escolares, los colegios, sus paredes son mágicas y que solo pasa ahí, que la víctima cuando va a su casa o cuando está en el parque y en otros momentos no hay acoso. No. Entonces, el bullying es algo que afecta a todas las áreas de un menor. Y mi tutora me decía, vale, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, tiene sentido. Pero tú encuentras a un autor que argumente lo que tú estás diciendo o tu opinión, plin. Pues porque al final yo no soy una experta en este tema. Entonces, lógicamente, como en todos los TFGs, tú lees y lees y lees. Y fui a los primeros autores que empezaron a hablar sobre este tema. Y esos autores para nada usaban términos como colegio, centro escolar, etcétera, ¿no? Os iba a leer una definición para que vierais cómo es la definición, pero son bastante largas, así que no voy a leerlas. Sí que quiero dejar claro que, bueno, entre los documentos que leí hay una frase que dice: es necesario señalar que el bullying es un tipo de violencia escolar con características particulares. Y otra cosa, algunos autores se refieren al bullying limitando este al ámbito escolar. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se empieza a usar el término de acoso escolar? Como he dicho en un inicio, no tenían nada que ver en una cosa con la otra, pero en el momento en el que se empiezan a descubrir esos casos de acoso escolar, ¿no? ¿Por qué lo llaman así? Porque se dan en los centros escolares, al final es normal. Los niños y niñas donde más tiempo pasan son en los centros escolares, entonces desde ahí suenan las primeras alertas y por eso poco a poco el término se ve llevando hacia ese terreno. Entonces, para mí está mal, por todo lo que he explicado, porque hay autores que no lo ven como algo concreto de qué pasa en el colegio, entonces yo me quedo con la palabra amplia de bullying o maltrato entre iguales y se acabó. Y pues eso, que me pone muy nerviosa leer acoso escolar y es que en muchísimos artículos aparece ese término. Vale, segunda cosa, ha habido durante varios años o momentos en el que todo era bullying, esto por aquí, no. Para que se considere un caso de bullying tiene que darse 4 características, que son desequilibrio del poder o indefensión, intencionalidad, personalización y repetición. Y la repetición es la más importante. ¿Qué quiere decir repetición? Es que sea duradera en el tiempo. Si se dan las otras 3, es decir, desequilibrio de poder, intencionalidad y personalización, pero no está la repetición, no se considera un caso de bullying. Ahora bien, no me preguntéis, ¿y cuánto tiempo tiene que pasar para que se considere un caso de bullying? Pues no lo sé, porque yo cuando leí los artículos no aparecía que, pues si en 3 semanas, en un mes o durante 6 meses se hace bullying, se considera un caso de bullying. No lo sé. Vale, y como siempre yo lo enfoco desde los menores, porque al final es donde pasa. Y decir que para mí los colegios actúan muy mal, habrá colegios que lo hacen muy bien, pero yo los que conozco que ha habido casos de bullying los han gestionado súper mal y me da mucha rabia porque van diciendo que tienen protocolos de actuación cuando hay un caso de bullying y me río de esos protocolos. Así, yo la decisión de hacer un estudio sobre el bullying y hablar sobre este tema porque tenía un niño en los scouts que sabíamos de sobra que era víctima. Y un día hablando con él se atrevió a decirnos que en el colegio se metían con él, no solo le insultaban sino le pegaban. Entonces yo le pregunté, ¿y tú esto se lo has dicho a tu profesora? Y me dijo, sí. Y le pregunté, ¿y qué es lo que te ha dicho la profesora? Y me dijo, no, calla que le cuento. Y yo cuando escuché esa respuesta
Dije, ¿cómo que le cuento? O sea, me puse, vamos, de una mala leche que no os podéis imaginar. Yo, ¿cómo que le cuento? Pues, perdona profesora, pero es tu alumno, que trabajas con niños, no con ordenadores, que algún tipo de sentimiento te tendrá que crear, ¿no? Y lo más importante, que ese niño se ha atrevido a decirte que está en esta situación y tú le respondes de esta manera, pues cuando ese niño quiera volver a decir que está sufriendo una violencia y se lo quiera comunicar a un adulto, va a decir, pues no se lo voy a decir porque no me van a ayudar, porque ya se lo he dicho a una persona y no me ayuda. Entonces fue algo que dije, estoy flipando. Y no pasó eso, o sea, tuve otro caso igual, en el mismo colegio, y no digo el nombre del colegio, pues mira, no sé por qué, porque me da una vergüenza, porque luego van diciendo, ay no, tenemos protocolos. ¿Qué protocolos? Y luego no hacéis nada. Entonces, yo flipo, la verdad. ¿Qué pasa? Que yo quería hacer este proyecto en un colegio. Y mi tutora me dijo, no, en el colegio no, porque la figura del educador social todavía no está incorporada en el colegio. Y digo, pues por eso, porque al final hay temas que se tienen que trabajar y no se trabajan. Y dice, no, para eso están las profesoras. Y digo, pues como sean profesoras como la de mi chaval, tenemos un problema. Pero bueno, allá cada colegio como gestiona, no, allá no, porque al final las personas siguen sufriendo y no se pone no se soluciona esa situación. Dentro de las personas que están implicadas en un caso de bullying hay 3 agentes, que son el acosador o acosadora, la víctima y los espectadores. Y hay 3 tipos de espectadores, que están el activo, que es la persona, que hay varios niveles de espectador activo. Una puede ser que están aliados con el acosador y desempeñan un papel activo en el acoso, es decir, que también insulta, pegan o lo que quieran hacer. Luego hay otro tipo que están de acuerdo y aprueban el acoso que lleva a cabo el acosador, pero no participan. O sea, que ni pegan, ni insultan, ni nada. Solo están presentes. Y animan al acosador a que haga eso. Y luego están los que refuerzan la conducta del acosador. Luego está el agente, que sería el pasivo, que el pasivo es la persona que observa la situación y no hace nada. Y luego está el proactivo, que serían las personas que no están de acuerdo con lo que está pasando, pero no se atreven a actuar o no saben cómo actuar. Y luego está otro tipo de espectador proactivo, que sería quien ayuda a la víctima, le ayuda y, lo más importante, es que pide ayuda a un adulto. Vale, teniendo claro esto, en todos los espacios donde haya pues un caso de bullying, se van a dar los 3 tipos de agentes que participan. Muchas veces en los colegios, ¿qué pasa? Que una clase entera sabe que hay un acosador o varios y que hay una víctima, pero no interviene. Entonces, desde los centros escolares lo que se tendría que hacer es trabajar esto con toda la clase, sobre todo reforzando a los espectadores para que dejen de ser pasivos o activos y sean proactivos. ¿Por qué digo que yo desde los centros escolares no creo que lo hagan bien? Porque muchas veces las soluciones que buscan es que al acosador se le expulse durante 3 días, una semana, lo que sea. Error, pero un error terrible. ¿Por qué? ¿Qué se está consiguiendo con esto? Se está consiguiendo que ese acosador se enorgullezca de lo que ha hecho, y cuando se incorpora al colegio va a ir de, yo soy el mejor, he conseguido no sé qué. Entonces es una mala idea. Lo que se tendría que hacer es no expulsarle y trabajar con él el por qué está haciendo esto, las consecuencias que tiene, ¿no? Aparte de trabajar con la persona que es acosadora, se debería de trabajar también con la víctima para empoderar a la víctima y poder llevar esa situación a un buen término, ¿no? Porque muchas veces vemos que la solución que hay es que la víctima se cambie de colegio, porque el colegio no está poniendo ningún protocolo de actuación, no hacen nada para solucionar ese ambiente que se está creando. Entonces con eso tampoco conseguimos nada. Y los más importantes desde mi punto de vista son los espectadores, los 3 tipos, ¿no? Pues trabajar con todos ellos el que estas situaciones no son nada correctas y que deben de parar un caso de maltrato entre iguales cuando lo haya.
Una cosa que me sorprendió muchísimo es que yo hice entrevista a padres y madres y me decían que eso era un juego de niños. Y yo flipaba, yo, ¿cómo un juego de niños? O sea, hay muchas veces que el bullying termina con que la víctima se termina suicidando, que me parece algo, o sea, tan abrumador y de tales, no sé, dimensiones que digo, ¿cómo puedes decirme que esto es un juego de niños, no? Entonces, muchas veces los padres y madres son los propios que no ponen medidas, ¿no? Que nuestros hijos e hijas no son santos, eso tenemos que reconocerlo y no mirar hacia otro lado, que nuestros hijos e hijas se portan de manera diferente cuando están con nosotros a cuando están solos. Entonces, si a mí me están diciendo que mi hijo o hija está pegando a alguien, pues qué mínimo que cortar esa situación y no hacer, no, o sea, mi hijo, no, que va, si mi hijo es un santo, si he pegado tiene que ser por algo, no, perdona, o sea, las cosas no son así. Entonces yo termino la reflexión, hice mi trabajo de grado y aquí, pues que el juego deja de ser un juego cuando se pone en riesgo la vida de los niños y niñas. No sé qué pensaréis sobre este tema, espero que me comentéis, seguramente que algunos no estéis de acuerdo y otros que sí. Y eso, que creo que entre todo el mundo deberíamos cambiar esta situación, que cada día las situaciones que se ven en la tele son muy agresivas, que no entiendo de dónde salen esos comportamientos y creo que hay que pararlo, ¿no? Creo no, o sea, debe de ser algo que se tiene que parar y poner medidas desde los adultos a todo el mundo. Así que con esto me despido, espero que os haya gustado este último tema, que os suscribáis y que le deis al like. ¡Agur!